Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy nos adentramos en el turbulento mundo de la farándula, porque tenemos un chisme jugoso que ha puesto a todos a hablar. Prepárense porque vamos a desglosar el escándalo que ha explotado en las redes sociales y que involucra a dos nombres que probablemente han oído mucho últimamente, Demet Özdemir y Greta Ferro. El título lo dice todo y sí, vamos a hablar de un supuesto insulto que ha desatado un verdadero caos. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Empezamos. El meollo de este asunto es un supuesto comentario, o mejor dicho, un supuesto insulto, que la reconocida actriz turca Demet Özdemir habría dirigido hacia la influencer y modelo Greta Ferro. La noticia, como era de esperar, ha corrido como la pólvora por Internet, incendiando las redes sociales, especialmente plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans de ambas personalidades, así como el público en general, se han dividido en bandos, creando un auténtico huracán de opiniones, debates y, por supuesto, desinformación. Lo que comenzó como un rumor, rápidamente se convirtió en un tema de conversación a nivel internacional, eclipsando otros eventos en el mundo del entretenimiento. Ahora, ¿cuál es exactamente la naturaleza de este supuesto insulto? Según los rumores que circulan, y ojo, digo rumores porque aún no hay una confirmación oficial o un desmentido categórico por parte de los involucrados, Demet Özdemir habría calificado a Greta Ferro de fea. Sí, han oído bien, fea. Un término que en el competitivo y a menudo cruel mundo de las redes sociales, puede tener consecuencias devastadoras. La controversia se ha amplificado porque ambos personajes son figuras públicas con una gran cantidad de seguidores, y sus palabras, o supuestas palabras, tienen un alcance masivo. Greta Ferro, por su parte, tiene una base de seguidores considerable, especialmente entre el público más joven, que admira su estilo y su personalidad. Demet Özdemir, con su estatus de estrella internacional gracias a series como Erkenci, tiene una legión de fans que la siguen fielmente en todo el mundo. El caos al que se refiere el título no es una exageración. Las redes se inundaron de mensajes de indignación, acusaciones y defensas apasionadas. Los seguidores de Greta Ferro salieron en su defensa, atacando a Demet Özdemir y tildándola de envidiosa y celosa. Por otro lado, los fans de Demet Özdemir argumentaron que las palabras podrían haber sido sacadas de contexto, malinterpretadas, o incluso que todo era una estrategia de marketing para generar atención. Se empezaron a buscar pruebas, capturas de pantalla, vídeos, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir el incidente. Y en este punto es importante ser cautelosos. En la era digital, donde la edición de imágenes y vídeos es cada vez más sofisticada, es fácil que la desinformación se propague. La dinámica de este tipo de escándalos es fascinante y a la vez preocupante. Por un lado, vemos la rapidez con la que una noticia, aunque sea falsa, puede viralizarse. Por otro, la facilidad con la que las personas se posicionan en bandos, sin tener toda la información. Se crea una especie de linchamiento digital, donde se juzga y condena a una persona basándose en rumores. Este caso no es diferente. Hemos visto mensajes directos a Demet Özdemir, comentarios hirientes en sus publicaciones, e incluso amenazas. Lo mismo ha ocurrido con Greta Ferro, quien ha tenido que lidiar con la presión y las especulaciones. Analicemos un poco el contexto. ¿Por qué un supuesto insulto así podría tener tanto impacto? Vivimos en una sociedad que paradójicamente valora la belleza física, especialmente en el ámbito de las redes sociales y el entretenimiento. Cualquier comentario que pueda ser interpretado como una crítica a la apariencia de alguien, especialmente de una figura pública, puede ser un detonante. Además, las comparaciones entre mujeres son un tema recurrente en muchos círculos, y esto solo aviva esas dinámicas. Ahora, ¿qué se sabe realmente? Aquí es donde la cosa se pone gris. Inicialmente la noticia surgió de fuentes anónimas o cuentas de rumores en Twitter. No hubo un comunicado oficial de Demet Özdemir ni de su equipo. Tampoco hubo una respuesta inmediata de Greta Ferro o de su representante. Sin embargo, la falta de una negación explícita, o la demora en una respuesta, a menudo se interpreta como una especie de confirmación implícita en el ojo público. Posteriormente comenzaron a aparecer algunos desarrollos. Algunos rumores apuntaban a que el supuesto comentario se había producido en un entorno privado o a través de mensajes directos, y que alguien lo había filtrado.
Otros sugirieron que podría haber sido una broma mal entendida, o incluso una reacción a algo que Greta Ferro había dicho o hecho previamente. Es importante recalcar que toda esta información es especulativa. Por otro lado, hubo quienes intentaron buscar una explicación más racional. Demet Özdemir es conocida por su profesionalismo y su actitud positiva en público. Un insulto así, tan directo y cruel, no encaja con la imagen que muchos tienen de ella. Por lo tanto, muchos de sus fans han intentado desestimar la noticia como una calumnia o un ataque orquestado. Greta Ferro, por su parte, es una figura emergente en el mundo de la influencia digital. Su carrera se basa en gran medida en su imagen y su conexión con sus seguidores. Un evento así, independientemente de si el insulto fue real o no, la pone en una posición vulnerable. Los comentarios en sus propias redes sociales a menudo se centran en su apariencia y estilo, por lo que un ataque directo de una figura tan reconocida como Demet Özdemir podría ser devastador para su confianza y su imagen pública. La situación se complica aún más cuando entran en juego los algoritmos de las redes sociales. Estos algoritmos tienden a priorizar el contenido que genera más interacción, y los escándalos son un caldo de cultivo perfecto para ello. Cuantos más comentarios, likes y compartidos recibe un post, más se muestra a otros usuarios. Esto crea un ciclo donde la controversia se perpetúa y se magnifica, independientemente de su veracidad. Además, debemos considerar el papel de los medios de comunicación y los sitios de chismes. Muchos de ellos se alimentan de este tipo de noticias, a menudo sin verificar la información de manera rigurosa. La necesidad de generar clics y atraer audiencia puede llevar a la publicación de rumores como si fueran hechos consumados. Esto, a su vez, influye en la opinión pública y contribuye a la difusión del caos. Ante este panorama, ¿cuál debería ser nuestra actitud como consumidores de información? La prudencia y el pensamiento crítico son fundamentales. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la indignación, pero es crucial recordar que no todo lo que leemos o vemos en Internet es cierto. Es importante buscar fuentes confiables, esperar a que haya declaraciones oficiales, y evitar participar en linchamientos digitales. En este caso particular, la falta de pruebas contundentes y las versiones contradictorias sugieren que debemos ser escépticos. La repercusión de este supuesto incidente va más allá de los dimes y diretes entre dos celebridades. Nos hace reflexionar sobre el poder de las palabras, especialmente en el ámbito digital. Un comentario, por insignificante que parezca para quien lo emite, puede tener un impacto devastador en la persona que lo recibe y en la opinión pública. También nos hace pensar en la presión constante a la que están sometidas las figuras públicas, y en cómo sus vidas privadas, o supuestas vidas privadas, se convierten en objeto de escrutinio y debate. El tema de la belleza y los estándares estéticos es otro punto a considerar. ¿Hasta qué punto permitimos que nuestra percepción de las personas esté determinada por su apariencia física? ¿Por qué un comentario sobre la belleza de alguien tiene tanto peso? Estas son preguntas importantes que deberíamos hacernos como sociedad. En resumen, el escándalo de Demet Özdemir insulta a Greta Ferro ha desatado un verdadero caos en las redes sociales, alimentado por rumores, especulaciones y la rápida difusión de información sin verificar. Aunque no hay pruebas concluyentes que confirmen el supuesto insulto, la controversia ha generado un intenso debate y ha puesto de manifiesto la fragilidad de la reputación en la era digital. Hemos visto cómo la opinión pública se divide, los fans se enfrentan y los medios amplifican la polémica. En definitiva, este caso nos recuerda la importancia de la cautela, el pensamiento crítico y la verificación de la información. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras, tanto en línea como fuera de línea, y evitar participar en dinámicas de acoso y linchamiento digital. Y hasta aquí nuestro análisis de este polémico tema. Espero que esta información les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor la complejidad de estos escándalos mediáticos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que el insulto fue real? ¿Les parece exagerada la reacción del público? ¿Qué consejos darían para manejar este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este contenido y les pareció valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.